Desde siempre se dijo que ahí ocurrían cosas muy extrañas. Un camino donde hace mucho tiempo un joven subió a visitar a su amada. Se dice que el padre de ésta y sus hermanos se habían enterado de sus amoríos, los cuales, lamentablemente, la joven pareja realizaba a escondidas. Sin embargo, en aquel momento, ni el padre ni los hermanos dijeron nada, pero no por permitirlo, ni siquiera por tolerarlo. No, su silencio se debía a otra cosa. Aquel camino se trataba de un paso bastante oscuro. Y un día, el padre y los hermanos de aquella joven esperaron a aquel enamorado. Ese día, como muchos otros, el joven iba a ver a su amada. Pero en aquella ocasión, el pobre no lograría llegar. Justo cuando atravesaba la parte más oscura y profunda de aquel paso, el joven fue sorprendido por su suegro y sus cuñados. Lo atacaron apuñalándolo y robándole las pertenencias. Esto último, con la única intención de que quien lo descubriera creyera que todo había sido causa de un robo. Entre aquello que le quitaron estaba un anillo de compromiso, justo aquel que le llevaba a su novia, el cual tenía grabado en su interior las iniciales de la pareja. Los hermanos tenían la firme intención de vender dicho anillo, ya que al ser de oro puro, seguramente conseguirían buen precio por él. Sin embargo, y para su mala suerte, dicho anillo fue encontrado antes por su joven hermana, quien al ver las iniciales, de inmediato sospechó de su origen. Fue así que, sin decir nada, la joven fue en secreto al pueblo, con el único joyero de todo el lugar, y ahí le preguntó para ver si conocía el origen de dicha pieza. Y así era, ya que ese mismo joyero había sido el encargado de hacerlo y marcarle tales iniciales por órdenes del difunto joven, el cual decía que usaría para pedir la mano de su amada. La desdichada jovencita fue directo a su casa y ahí le recriminó a su padre y hermanos lo que habían hecho. Amenazó con denunciarlos y furiosa les mostró el anillo, el cual sin dudar usaría como prueba de su acusación. Sin embargo, poco durarían sus amenazas, ya que de inmediato toda la familia estuvo de acuerdo en encerrarla un tiempo en su habitación, hasta que ésta recapacitara y olvidara tan penosa situación. Y así estuvo por unos días, hasta que una noche huyó por una ventana que olvidaron cerrar. Al darse cuenta los hermanos y el padre, de inmediato salieron en busca de la joven, solo para darse cuenta que la pobre, al salir en plena oscuridad, había tomado el paso del muerto rumbo al pueblo, y donde por su nerviosismo y desesperación tropezó en una saliente para dar directamente al despeñadero. Aquella familia lamentó muy poco la pérdida de la hermana menor, ya que cínicamente argumentaban ahogarse en alcohol para soportar tal pérdida. Sin embargo, todo el mundo los conocía y se sabía muy bien que esas noches de supuesta pena no eran más que una justificación para seguir viviendo la parranda, a la cual desde hace mucho ya estaban acostumbrados. Y fue precisamente en una de esas noches de borrachera que tanto los dos hermanos como el padre de la joven iban regreso a casa. Cruzaban aquel mismo camino lleno de tragedias, y alguien debió haberlos sorprendido, ya que en el mismo lugar donde semanas antes habían sorprendido al joven enamorado, ahora estos se encontraban la muerte.
Lo hacían justo después de haber chocado su camioneta. Y aunque no perdieron la vida por el impacto, sí lo hicieron al no poder salir de aquel automóvil envuelto en llamas. Fue así que, debido a aquel singular suceso, poco a poco se le empezó a conocer a aquel trayecto por unos como el paso del muerto y por otros como el paso del borracho, ya que además de tal tragedia, de igual forma comenzaron a darse casos de gente que de la nada amanecían ahí dormidos, todos sin recordar exactamente lo que había pasado la noche anterior, pero eso sí coincidiendo todos en que, ya sea después de varias botellas o tan solo un par de copas, al pasar por ahí, era que se habían quedado dormidos. Una noche, por aquellas cosas extrañas de la vida, yo tenía que atravesar por aquel camino, justo hacia aquella casa, donde mucho tiempo atrás, décadas, había vivido la familia de aquella pobre chica. Para aquel entonces, los dueños eran gente completamente diferente, familiares míos, sin relación alguna con aquella desdichada familia. En aquel momento mi tarea era llevar una encomienda urgente. Yo conocía bien la historia de aquel lugar. Sin embargo, cuando llegué al paso del muerto, no iba pensando en aquella historia. Mi preocupación era llevar pronto aquel recado, razón por la cual esa noche mi atención estaba solamente en no perderme y mucho menos bajar el ritmo para llegar lo antes posible. Esa noche avanzaba como de costumbre. Conocí el camino, pero algo había en el ambiente. Algo estaba por modificar las cosas. Cuando estaba exactamente a la mitad de aquel paso, de la nada, comencé a sentir un frío inusual. Pero no de esos que se sienten en el ambiente. No. Se trataba de un frío que claramente comencé a sentir cómo es que entraba por mis pies. Subía poco a poco hasta recorrerme la médula espinal. Muy lentamente, hasta que de alguna forma pude sentir claramente cómo es que éste salía directamente por mis ojos. Así como se escucha. Un frío que, sin explicación alguna, podía atravesar por lo más profundo de mi cuerpo. Como es lógico, de inmediato me detuve. No podía moverme. Aquel frío me había recorrido el cuerpo y me había dejado completamente paralizado. Pasaron algunos segundos y fue entonces que comencé a escuchar los lamentos e insultos de lo que creo eran 3 hombres. Yo no podía ver nada. Lo único que podía hacer era escuchar aquellas 3 voces y sentir en mi nariz un fuerte olor a sangre. Al poner atención a aquellos ruidos, a aquellas voces, a aquellos jadeos, podía darme cuenta claramente cómo es que narraban un asesinato sangriento. Se trataba de un ataque en el cual claramente se veían los quejidos de un joven, el cual era golpeado y apuñalado en repetidas ocasiones. Yo estaba completamente aterrado, porque de un momento a otro me vino a la mente la idea de que seguramente yo sería el próximo. Los quejidos continuaron, hasta que de pronto dejaron de oírse. Y fue cuando claramente pudo escucharse una voz diciendo: "Quítenle todo, ya está muerto". Y todo quedó en silencio. Fueron unos cuantos segundos que se sintieron como una eternidad. Muy lentamente comencé a moverme. Tenía la intención de esconderme,
cuando de pronto, justo frente a mí, vi una silueta de un hombre. Yo de inmediato por instinto me cubrí la cara. Inútilmente yo trataba de impedir un ataque, cuando de reojo alcancé a ver en la mano de aquel hombre un cuchillo completamente lleno de sangre. Yo esperaba lo peor. Se dirigía directamente hacia mí, pero este no tenía la intención de atacarme, sino que simplemente avanzaba en esa dirección. Y fue entonces que aquel hombre, sin explicación alguna, simplemente pasó a través de mí. Se trataba de una imagen nítida de una persona, pero la cual, al cruzarse conmigo, simplemente se desvaneció en el aire. En el momento en que eso cruzó mi cuerpo, algo comenzó a afectarme. Un intenso mareo rápidamente se apoderó de mí, y sin poder evitarlo, perdí fuerza y caí inconsciente al piso. A partir de ahí todo fue silencio, un silencio absoluto. Si sucedió algo más, no recuerdo nada. Fue hasta la mañana siguiente en que alguien que cruzaba aquel camino me tocó del hombro y me despertó. En aquel momento me dolía mucho la cabeza, de una manera que parecía me iba a reventar. Pero aquello no podía ser una resaca, ya que aunque yo había tomado un vaso de vino justo antes de salir de casa, para entonces, en aquel paso del muerto, y 2 horas después de un trayecto a pie, aquel vino no podía ni siquiera seguir en mi estómago. En aquella ocasión no dije nada de lo que había visto. Después de todo, nadie podría creerme. Y lo mejor en esos casos es pasar desapercibido, porque si contara lo sucedido, seguramente la gente me tacharía de un borracho, que por culpa del alcohol creería haber visto a los fantasmas de aquel paso del muerto. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.